Hola a todos, ¿cómo están? Aquí vamos a cantar algunas canciones para adorar al Señor. Pueden cantar con nosotros donde están y en un ratito vamos a escuchar la palabra del Señor con nuestro pastor. Amor
Buenos días, hermanos, una vez más estamos aquí juntos como iglesia para estudiar la palabra de Dios. En estos tiempos difíciles, el mejor lugar donde nosotros podemos estar es a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y la mejor manera de hacerlo es cada uno de nosotros estudiando la palabra de Dios, aprendiéndola y poniéndola en práctica, viviendo. Como hijos de Dios tenemos que tener paz y gozo y ser de bendición a las personas que nos rodean. Sin más preámbulos, vamos adelante a estudiar la palabra de Dios. Como siempre hemos estado estudiando en la casa del Señor acerca de Lucas capítulo, nos toca en esta mañana Lucas capítulo 3, versos 15 al 17 y capítulo 3, versículos 21 al 22. Vamos a estar estudiando acerca del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y solamente quería decirles que el bautismo del Señor Jesucristo, en esto nosotros podemos encontrar que mi Señor Jesucristo es soberano, es siervo y es salvador. Y sobre todo cuando cada uno de nosotros entregamos nuestras vidas al Señor, aceptamos su salvación, descubrimos el mismo mensaje de Dios para nosotros, que es: tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando recibimos a Cristo, venimos a ser miembros de la familia de Dios, venimos a ser hijos amados y sobre todo si vivimos una vida en obediencia al Señor, dirigidos por el Espíritu Santo, el Señor nos va a decir: tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Vamos a leer la palabra de Dios y Lucas capítulo 3, 15 al 17, en la Nueva Traducción Viviente nos dice así: todos esperaban que el Mesías viniera pronto y tenían muchas ganas de saber si Juan era el Mesías. Juan contestó a sus preguntas diciendo: yo los bautizo con agua, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. En este pasaje nosotros vemos dos cosas: el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo con fuego. Muy bien, Lucas 3, 21 al 22, en la Reina Valera del 60, dice así: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El pasaje de hoy nos habla del bautismo. Viene de la palabra griega que es baptizo y que significa sumergido. Ser bautizado significa ser sumergido en el agua. Juan el Bautista bautizaba con agua para el perdón de los pecados. En otras palabras, él llamaba a la gente a bautizarse para mostrar que estaban verdaderamente arrepentidos y serios de hacer cambio en sus vidas, para dejar de pecar y seguir y obedecer completamente a Dios. Jesús nunca pecó. Entonces, ¿por qué tenía que bautizarse? Creo que fue una sorpresa para Juan cuando Jesús vino y le pidió que lo bautizara. Hermanos, Jesús se bautizó por varias razones, como por ejemplo para validar el ministerio de Juan el Bautista, para que Dios Padre validara el ministerio del Señor Jesucristo. Jesús nos dio el ejemplo en el paso del bautismo también, como hijos de Dios que somos. También con su bautismo nos dio la figura de su propia muerte y resurrección. O sea, sumergidos, muertos al pecado. Nos levantamos del agua para vivir una vida nueva para la honra y la gloria de Dios. Los 4 evangelios narran el bautismo de mi Señor Jesucristo. Por lo tanto, sabemos que es muy importante para nosotros. En nuestro pasaje vemos 3 maravillosos atributos del Señor Jesús, atributos que nos llama a una relación personal más profunda con Él. Primero, el Señor Jesús es soberano. En nuestro pasaje vemos y dice: tú eres mi Hijo muy amado. Hijo con mayúscula. Estas palabras validan el ministerio de mi Señor Jesucristo. Más tarde Dios volvería a repetir las mismas palabras en el monte de la transfiguración, conforme nos dice en Lucas 9:35. Y vino una voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. También nosotros leemos en Salmo 2:7, dice: el rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo: tú eres mi Hijo,
hoy ha llegado a ser tu Padre. Y Hebreos 5, versículos 5 al 6, Nueva Traducción Viviente, nos dice así: por eso Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios, quien le dijo: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu Padre. Y en otro pasaje Dios le dijo: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, estos versículos son muy importantes, pero ahora quiero que miremos el siguiente verso que resalta la divinidad de mi Señor Jesucristo. Dice en 1 Timoteo 6:15, Nueva Traducción Viviente, dice: pues en el momento preciso, Cristo será revelado desde el cielo por el bendito y único Dios Todopoderoso, el Rey de todos los reyes y el Señor de todos los señores. Y Apocalipsis 17:14, Nueva Traducción Viviente, también nos dice: irán juntos a la guerra contra el Cordero, pero el Cordero los derrotará, porque Él es el Señor de todos los señores y el Rey de todos los reyes. Y los que Él ha llamado y elegido y le son fieles estarán con Él. Quiero recalcar esto para que llene tu corazón de gozo y de alegría. Dice: y los que Él ha llamado, o sea, tú y yo, los que han recibido a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, nos ha llamado y nosotros respondimos y dijimos sí y somos elegidos. Dice este pasaje: y los que Él ha llamado y elegido y le son fieles, quiero recalcar, estos le son fieles, estarán con Él. Apocalipsis 17:14, NTV. El Señor Jesús es soberano, es Rey de reyes y Señor de señores. Si el Rey Jesús es el Señor de mi vida, entonces yo le debo a Él toda mi lealtad, le debo toda mi obediencia, le debo todo lo que soy y todo lo que tengo. Si dio su vida por mí, entonces ahora mi vida le pertenece. ¿Recuerda por qué los hombres sabios del Oriente vinieron a la primera Navidad? Ellos buscaban al nuevo Rey que había nacido. Gracias a Dios, Cristo Jesús es el Rey en nuestras vidas. Hermano, hermana, regocíjese. Cristo es el Rey en cada una de nuestras vidas. Si tú has dicho sí y has abierto las puertas de tu corazón a mi Señor Jesucristo. Jesús es soberano. Jesús es soberano en mi vida. ¿Qué tal de tu vida? ¿Él es soberano en tu vida? Pero Jesús no solamente es Rey soberano, sino también que el Señor Jesús es siervo. Sí, el Señor Jesús es siervo, porque dice: en ti tengo complacencia. ¿Qué rey puede ser siervo también? Es interesante. Una vez más repito la pregunta: ¿qué rey puede ser siervo también? Te voy a decir algo muy importante. Solamente mi Señor Jesucristo puede ser siervo y rey al mismo tiempo. Nuestro Padre Celestial dijo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Isaías 42:1, NTV, nos dice así: miren a mi siervo al que yo fortalezco. Él es mi elegido, quien me complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él hará justicia a las naciones. El profeta Isaías predica acerca del sufrido siervo de Dios, el Mesías, quien vendrá para rescatar a su pueblo. Mateo lo vuelve a explicar en los versículos 12, 15 al 18, aplica este versículo también. Entonces, ¿cómo Jesús en ambos, rey y siervo? Les voy a decir, mi Señor Jesucristo, Él no solo es Rey, sino que es un Rey bueno, es un Rey benevolente, es un Rey que sirve a su pueblo. Es el Rey que lava tus pies cuando no hay quien lo haga. Es el Rey que recibe a las prostitutas, los indeseables, los leprosos y todo aquel que es rechazado por la sociedad de hoy. Es el Rey que recibe el castigo que tú y yo nos merecemos. ¿Y sabes por qué? Porque Dios te ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi Señor Jesucristo lo demostró que te ama muriendo en el Calvario por ti.
El Señor Jesucristo, no estimando ser Dios, se hizo hombre, y como hombre se hizo siervo. Y como siervo murió en la cruz, entregó su vida, derramó su sangre para que tus pecados, mis pecados, puedan ser perdonados y podamos ser hechos miembros de la familia de Dios. Mi Señor Jesús es soberano, mi Señor Jesús es siervo, y más importante, el Señor Jesús es mi Salvador. Sí, el Señor Jesús es tu Salvador. El Señor Jesús es nuestro Salvador. Lucas 3:16, la segunda parte, dice así: Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Lucas 3:16 y 17. Si nosotros leemos estos pasajes, vamos a encontrar que Juan el Bautista bautizaba con agua, pero habló de Jesús que los bautizaría con el Espíritu Santo y con fuego. Esa profecía se cumplió en el día del Pentecostés, cuando Jesús envió el Espíritu Santo para que habite en la vida de cada creyente. Dice la palabra de Dios en Hechos 2:1-4, dice así: El día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme al Espíritu Santo les daba esa capacidad. Desde ese día, cuando una persona responde al llamado de Dios y abre su vida al reinado y señorío de Jesús, el Espíritu Santo viene a su vida a morar. Hermano, hermana, el Espíritu Santo está en tu vida, en este mismo momento, si tú eres creyente. Nunca más estaremos solos. El Espíritu Santo está en tu vida, está en mi vida. Si tú eres creyente, si tú tienes a Cristo Jesús en tu corazón, nunca más estarás solo. La presencia de Dios, el Espíritu Santo, está en tu vida en este mismo momento. En este mismo momento que estás escuchando este mensaje, el Espíritu Santo está dando testimonio que tú eres un hijo, una hija de Dios. El Espíritu Santo te hace entender las Escrituras para que por medio de ella hable a tu vida. El Espíritu Santo envía mensajes celestiales especiales solo para ti por medio de la lectura de la palabra de Dios, de los sermones, de los estudios de la palabra de Dios los domingos o estudios bíblicos que siempre tenemos en las casas o en el templo. El Espíritu Santo te consuela y también te convence de pecado y te acompaña siempre, y así nunca estarás solo o sola. El Señor Jesús envía el Espíritu Santo a la vida de cada creyente cuando abre la puerta de su vida a su reinado y señorío. Juan el Bautista usa una ilustración de un granjero para mostrarnos a Jesús como Salvador al fin de esta era. Dice la palabra de Dios, versículo 3:17 de Lucas, dice: Él está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. En este pasaje vemos a mi Señor Jesucristo proveyendo salvación, pero aunque no nos guste, también condenación. El fuego del Espíritu Santo que Jesús trae a la vida del creyente para poder, fortaleza, decisión, limpieza y protección, es el mismo fuego que traerá muerte y destrucción a aquellos que rechazan a Dios. Este versículo es un cuadro de mi Señor Jesucristo como Salvador y Juez. Jesús salva a los que deciden responder al llamado de Dios abriendo sus vidas a su reinado y señorío, pero también permitirá que aquellos que lo rechazan vayan a la destrucción eterna. Pero las buenas nuevas es que si tú vienes a Cristo Jesús, reconoces que eres pecador, que has pecado,
y humildemente le reconoces como tu Salvador y Señor, te arrepientes y le dices: Señor Jesús, ven a mi vida. Quiero que seas mi Salvador y Señor. ¿Sabe lo que te digo? Cuando tú hagas eso y decidas vivir una vida dirigida por el Espíritu Santo de Dios y con el poder de Él, escucharás el mismo mensaje del cielo que fue dado a mi Señor Jesucristo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Por medio del perdón del pecado comprado por Jesús en la cruz, Dios nos adopta a su familia. Quiero terminar con este versículo muy bonito. Subráyelo en su Biblia, apréndalo de memoria durante esta semana y tenga fe en que Él nos cuida, nos guarda y nos protege. Leamos este versículo, subráyelo, apréndalo de memoria durante esta semana. Y cuando quiera venir temor a su vida, recite este versículo y diga claramente con todo su corazón, declare que usted cree que Dios es fiel y va a cumplir su promesa en cada uno de sus hijos. Dice Gálatas capítulo 4, versos 5 al 7, la Nueva Traducción Viviente también de la Palabra de Dios, dice así: Dios lo envió para que comprara la libertad. Dios envió ¿a quién? A mi Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley. En otras palabras, el Señor Jesucristo, siendo Dios, no estimó ser Dios, se hizo hombre y vino a la tierra, y en la tierra como siervo dio su vida, derramó su sangre en la cruz para que tú y yo podamos ser comprados, mi libertad pueda ser comprada, ser rescatados de la esclavitud del pecado y podamos ser hechos hijos de Dios. Pero no crea mis palabras, crea lo que la palabra de Dios nos dice. Voy a leer desde el principio una vez más. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Gracias, Señor, por esta bendición tan grande. El cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Lo voy a repetir, el versículo 7 dice: ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Amén, gracias a Dios. Esa es la seguridad que nosotros tenemos. Si tú vienes a Jesús y le dices hoy: Señor, sé tú mi Salvador, sé tú el Señor de mi vida, estoy completamente seguro que mi Padre Celestial va a decirte: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos, y nos vemos la próxima semana. Oramos, Señor, en este día queremos exaltar tu nombre desde nuestros hogares, Señor, y reconocer que tú eres Dios. Te alabamos, Padre. Este es mi
cuán grande